Shabbat Shalom, Baruch Hashem, bendito sea el nombre de nuestro Abba Yah, nuestro Abba Kadosh, el Santo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim Shaddai, el Elohim Todopoderoso. Estamos en el estudio de la Parashá número 18, la porción Mishpatim, Shemot, Éxodo 21:1 al 24:18. Los hermanos que comparten el link en el grupo de la comunidad, muchas gracias. En el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Hemos dado lectura a esta parashá, a esta porción Mishpatim, parashá número 18, que significa sentencia, son mitzvot o mandamientos de carácter social, es decir, que regulan la vida social de Am Israel, del pueblo de Israel. Vamos a presentarnos delante del Eterno, dándole gracias porque nos permite este tiempo en su palabra. Amado Abba Kadosh, en el nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach, nos presentamos, Abba Kadosh, con adoración, con alabanza, con exaltación, con honra, con gloria, Padre amado, porque sabemos que tú eres el Boré Olam, tú eres el creador del universo, tú eres el Elohim de gloria, Abba Padre, que te has revelado a Israel, te has manifestado a Israel, Abba Kadosh, en todo el tiempo, en todas las generaciones, Abba Kadosh, tu palabra, Abba Padre, ha estado presente de una manera especial. Tu Ruach, tu Hakodesh, tu Santo Espíritu, Abba Kadosh, se ha glorificado a favor de tu pueblo Israel, se ha manifestado, aleluya, con poder, con gloria, Abba Kadosh, en medio de tu pueblo Israel. Bendito y alabado seas, oh eterno Dios, porque tu palabra viviente, tu Torah viviente, Padre amado, sigue iluminando las vidas, sigue iluminando los corazones a lo largo y ancho, Padre amado, de esta tierra, en las naciones, Abba Kadosh, más recónditas de este planeta, Padre amado, tu palabra, tu verdad sigue alumbrando. Yeshua HaMashiach, el mensaje de Yeshua, el mensaje de la revelación, el mensaje de la verdad, el mensaje de la salvación, el mensaje de la restauración, Abba Kadosh, a través de tu único Hijo Yeshua HaMashiach, aleluya, sigue siendo predicado, sigue siendo anunciado, Abba Kadosh. Estos son los tiempos donde tu Torah sale desde Yerushalayim, como dice la profecía, desde Sion saldrá la Torah, y de Yerushalayim la palabra del Eterno. Nadie puede detener esta revelación, Padre, nadie puede detener esta verdad, Padre amado, que a través de los siglos ha encontrado oposición, Padre, pero sabemos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, que esta verdad recorre a lo largo y ancho de esta tierra, Padre amado, aleluya. Es indetenible, es imparable el mover judío mesiánico, Abba Kadosh, el avivamiento, aleluya, judío mesiánico, el avivamiento de la Torá, el avivamiento de Yeshua, el avivamiento mesiánico, Abba Kadosh, el avivamiento de las verdades de tu Torá. Oh, bendito Rey del universo, es imparable, es indetenible, porque está profetizado en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre amado, aleluya, porque tu verdad está recorriendo las calles de Managua, Nicaragua. Gracias, Padre, porque en Managua se está predicando a Yeshua, se está predicando la verdad, se está predicando al Mesías judío. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre amado, porque tú estás levantando un movimiento poderoso en Managua, Nicaragua, un movimiento judío mesiánico, Abba Kadosh, aleluya, como el primer siglo, Abba Kadosh, allá en Hechos 2, allá como lo relata Hechos 1, Hechos 2, como el mismo Yeshua lo dijo, y me seréis testigos desde Yerushalayim
en Yehudá, en Shomrón y hasta lo último de la tierra, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Abacadosh. Y desde este extremo de la tierra, hoy predicamos, hoy anunciamos, hoy, aleluya, proclamamos que Yeshua, el Mesías judío, es el camino, la verdad y la vida. Y que Yeshua no vino a fundar una nueva religión, que Yeshua vivió como judío, que Yeshua fue un fiel observante mientras caminó entre nosotros de la Torá, que Yeshua murió, resucitó como judío, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas como judío y regresará como tal. Y nos dice el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, que el león judío, que el león de la tribu de Judá ha vencido, y que solamente este león judío, y que solamente el Mesías judío es digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Este es el Mesías que predicamos. Este es el Mesías que anunciamos. Este es el Mesías que enseñamos. Gracias, Abacadosh, por tu Torah santa, eterna, por tu Torah de Met, por tu Torah que es verdad. En el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Yeshua, bendice a todos los que miren esta enseñanza, Padre, que sean abiertos sus ojos, que caigan las escamas por el poder de tu palabra, porque tu palabra tiene poder para libertar a los cautivos, liberar a los oprimidos, darle vista a los ciegos, aleluya, darle revelación a los gentiles, aleluya, como se profetizó, como Shimeón profetizó aquel anciano en el templo, teniendo en sus brazos a Yeshua, dijo que Yeshua es luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Nos gloriamos en Yeshua HaMashiach en esta hermosa tarde de Shabbat. Aleluya. Bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén, ve amén. Toda honra, toda gloria, todo honor y toda alabanza sea nuestro Abacadosh, el Padre de las luces. Porción para allá 18, Mishpatim, se encuentra en Shemot, Éxodo 21:1 al 24:18. Vamos a estar leyendo algunos versículos de esta parashá, y el tema que hemos titulado para esta enseñanza de Shabbat es Yeshua, la gloria del Dios de Israel. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Shemot, Éxodo 24:1. Éxodo 24:1. Dijo Yahvé a Moshe: sube ante Yahvé tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moshe solo se acercará a Yahvé, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas las instrucciones, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Naaseh benishma, haremos todas las palabras que Yahvé ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de shalom a Yahvé. Y tomó Moshe la mitad de la sangre del pacto, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos
todas las cosas que Yahvé ha dicho y obedeceremos. Naaseh beni Shma. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Yahvé dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la Torá, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moshe con Yahushua su servidor, y Moshe subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí que Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, es decir, Shabbat es el día de gloria. Shabbat es el día de la revelación. Y al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahvé era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Hay muchos temas en esta parashá, en esta porción, donde el Mesías Yeshua está revelado tal como él mismo lo dijo en Juan 5, 46, 47, nuestro versículo introductorio, Juan 5, 46, 47, porque si creyeses a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces hay todo un sistema religioso que ha declarado obsoleto la revelación que Moshe recibió en Sinaí. Hay un sistema religioso que ha declarado abrogada la Torá que el Eterno le reveló a Moshe. Pero Yeshua aquí es claro y dice: el que no cree los escritos de Moshe, tampoco cree en las palabras de Yeshua. Es una condición determinante para poder ser creyentes en el Mesías judío, en el Mesías Yeshua. Entonces temas como la olá, el sacrificio de la olá, hablan de Yeshua HaMashiach, Ma'amad Har Sinai, por la revelación del Har Sinai, que es donde nos vamos a estar enfocando en el tema que actualmente nos ocupa en este Shabbat. Entonces la ofrenda olá, la ley sobre el esclavo, también habla de la revelación de Yeshua. Todo ello lo encontramos en un paralelo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Y la obediencia están conectadas temáticamente en esta parashá, en esta porción Mishpatim. Entonces, enfoquémonos en Ma'amad Har Sinai, en la revelación de la gloria del Eterno en el monte Sinaí. Para ello vamos a ir a Mateo
16. Aleluya. Mateo 16, 13. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Yohanan Hamadbil, otros Eliyahu, otros Yirmiyahu, o alguno de los Nebim, de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Shimón Kefa dijo, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado, completo eres Shimón, hijo de Yoná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Abba, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 17, 1 en adelante. 6 días después, Yeshua tomó a Kefas, a Jacob y a Yohanan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moshe y Elías, hablando con él. Entonces Kefas dijo a Yeshua, Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, Sucot para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Yeshua le dijo, a la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, el Ben Adán, padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Yohanan Hamadbil. Entonces hay una fuerte conexión entre la revelación del Eterno, el Dios de Israel, en el Har Sinai, la gloria del Dios de Israel en el monte Sinaí, y la transfiguración de Yeshua. Con estas dos lecturas de inmediato nos damos cuenta del paralelo que existe entre la gloria del Dios de Israel, narrada en Shemot 24, y la gloria de Yeshua, el mismo Dios de Israel, transfigurado ante sus discípulos. Mateo 17:5. Hay un fenómeno común entre la revelación del Sinaí y este episodio de la transfiguración de Yeshua. Notemos la conexión temática, notemos el paralelismo entre estas dos lecturas.
Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Si nosotros regresamos a Shemot, a Éxodo 24, 15, 18. Entonces Moshe subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moshe de en medio de ello. Sumamente interesante y digno de anotar que en esta revelación de la gloria de Yeshua, esta revelación de la gloria del Dios de Israel, está presente también el Shabbat Shalom. Es decir, el Eterno se revela a Israel, el Eterno se revela a Moshe y a los ancianos de Israel. Y aquí el mensaje que quiere dejarnos el Eterno en su Torah es que no hay revelación sin la obediencia a sus mandamientos, comenzando desde el Shabbat. Quien se está revelando en Shemot 24, quien se está manifestando en Éxodo 24 es el Dios de Israel, es Yeshua Hamashiach, el mismo que se transfigura. En Mateo 17 dice que lo cubrió una nube de luz. Dice que su rostro resplandecía más que el sol, que sus vestidos eran sumamente blancos, eran vestidos de luz. Entonces es la misma revelación. Hay un paralelo innegable entre estos dos capítulos que nos hablan de esta manifestación de la gloria del Eterno. En ambas instancias una nube apareció sobre el monte. Entonces es el mismo Dios, es el mismo Elohim. En todo el relato, en toda la narrativa del Tanaj, el único que se revela en las nubes de gloria es el Dios de Israel. Y nosotros vemos en el relato en los relatos del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, vemos a Yeshua Hamashiach revelado también en las nubes de gloria. Entonces es equiparable la revelación del monte de la transfiguración con el monte Sinaí. ¿Y qué entregó el Eterno en el monte Sinaí? Entregó la Torá. ¿Quién entregó en el monte Sinaí la Torá? Yeshua. Yeshua Hamashiach. Porque estamos viendo el índice temático entre Shemot 24 y Mateo 17. Y estamos viendo los mismos signos, las mismas señales, los mismos fenómenos, puntos geográficos. El Eterno escogió el monte Sinaí para entregar la Torá. Yeshua se transfiguró en un monte y se aparece Elías o Eliyahu y Moshe.
Inclusive aquí vemos a Moshe también en Mateo 17. ¿Podrá estar Yeshua en contra de la Torá? Nunca jamás. Eso es una falsedad. Eso es un invento de las religiones grecorromanas que se inventaron su propio Cristo. Que formularon un personaje a su propia conveniencia, alejado de la Torá, alejado del pueblo de Israel, alejado de los mandamientos, alejado de la identidad hebrea, alejado de la identidad judía. ¿Qué es lo que está haciendo el Eterno en estos últimos tiempos? Restaurando la identidad judía de Yeshua. Restaurando a Yeshua desde la revelación que recibió Moshe en la Torah. Estamos en Éxodo 24 y estamos hablando de Yeshua. Y que es el mismo Yeshua de Mateo 17. Y las condiciones están dadas, son las mismas. Son las mismas manifestaciones naturales. Hay fuego, hay luz, hay una voz del cielo. Hay una revelación explícita a Israel y a los seguidores de Yeshua. Entonces hay una confirmación sumamente clara de quién es Yeshua. Yeshua no es un hombre común y corriente. Yeshua no es un profeta más. Yeshua no es un rabino más. Yeshua no vino a fundar una nueva religión. Yeshua no vino a abrogar la Torá de Moshe. Yeshua es el Dios de Israel. Yeshua es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y el único que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos es el Dios de Israel. El único que no cambia es el Dios de Israel. El único inmutable es el Dios de Israel. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y esa es su palabra. Es el mismo y se revela bajo las mismas condiciones de la Torá. Estamos viendo que la transfiguración, muy famosa dentro del cristianismo, pero nunca se ha dicho que esa transfiguración se dio en base a los parámetros de Éxodo 24. En base a los parámetros de la Torá. Ahí está la Torá presente. Aleluya. En Mateo 17 está la confirmación de la Torá, amados hermanos. En Mateo 17 está la confirmación de Éxodo 24. Es extraordinario cómo la Torá está confirmada en Mateo 17. Es extraordinario cómo Ma'amad Har Sinai, la revelación del Sinaí, es paralela a la transfiguración de Yeshua HaMashiach. En el Sinaí, en el monte Sinaí, fue donde Adonai se reveló sobrenaturalmente al pueblo de Israel. En Mateo 17, Yeshua es revelado sobrenaturalmente a sus
discípulos. Recordemos que según Juan 1:14, la dabar, la palabra, el verbo, se hizo carne. Se hizo semejante a los hombres, dice Filipenses. Y tomó condición de siervo, también lo que habla esta parashá. Pero esa condición de siervo era temporal. Yeshua es eterno. Y en la transfiguración, Yeshua les muestra a sus discípulos la gloria, la luz, su naturaleza divina. Los discípulos estaban acostumbrados a verlo como el ser humano que caminaba, que hablaba, que estaba sujeto a estas condiciones terrenas. Pero en el monte de la transfiguración, Yeshua revela esa naturaleza y esa esencia divina. Pedro le dice a Yeshua: tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Lo leímos en Mateo 16, 17. Mateo 17, 1 al 3. Yeshua es revelado otra vez en toda su gloria. Resplandeció su rostro como el sol. Usted puede ver al sol 5 segundos. 5 segundos. Ni un segundo puedo ver. Ni un segundo, porque te apaga la vista. Y exponerte a los rayos ultravioletas hasta puede inclusive desencadenar una ceguera si una persona se queda fijamente mirando al sol. Esta es la gloria de Yeshua. Es un hombre común, Yeshua. Es un rabino más del primer siglo, aunque él fungió y desarrolló su ministerio como rabino, pero no es un rabino más. Es el rabino de rabinos. No es un hombre común y corriente. Dice que su rostro resplandeció sobre el sol, más que el sol. En este momento, en este instante, Yeshua les muestra a sus discípulos quién es verdaderamente. Yeshua le muestra a sus discípulos su gloria. Porque Yeshua voluntariamente escogió limitarse a la condición humana. Yohanan, Juan 1:14. Pero recordemos que Yeshua, al encarnarse, seguía siendo Dios. Y esto es lo que seguía siendo Elohim. Y esto es lo que realmente les revela, les muestra a sus discípulos. Aleluya. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Segunda de Kefas, de Pedro 1, 17, 18. Segunda de Kefas 1, 17, 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre, Elohim Abba, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo
cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra profética más segura a la que Kefas se está refiriendo? Es lo mismo dice aquí las Escrituras. Y si alguien ha leído un poquito de la historia de los primeros creyentes en Yeshua, sabe que las Sagradas Escrituras que leían los primeros discípulos, los primeros seguidores de Yeshua en el siglo I, en sus reuniones de adoración, era la Torá, era el Tanaj. En los primeros años, ellos solo leían el Tanaj. Las cartas son precisamente cartas, como la palabra lo dice, enviadas por los apóstoles a diferentes congregaciones, décadas después de la muerte y resurrección de Yeshua, pero estas cartas están en consonancia con el mensaje y la revelación de la Torah. Pero en los primeros años de la comunidad apostólica, de la comunidad nazarena, de la comunidad de los del camino, Anshei Haderech, como se llama esta comunidad, precisamente en honor al nombre original de los primeros seguidores de Yeshua, Anshei Haderech, los del camino. Ellos solo leían el Tanaj, solo leían la Torá y los profetas, los salmos, los proverbios, los Ketubim. Estas son las escrituras a las cuales hace referencia Kefas. Y está conectando la revelación de Yeshua en el monte santo. Está conectando la revelación de Yeshua con la entrega de la Torá. Así que esto viene de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles y profetas. Estamos hablando del fundamento apostólico. Esto es fundamento apostólico. La Torá y los profetas. Si no le hace Éxodo 24, si no le hace Mateo 17 y si no le hace segunda de Kefa de Pedro 1, 17 al 21. Esto es palabra de Dios. Aleluya, el gozo de Yahvé es nuestra fortaleza. Aleluya, es palabra de Dios, aleluya. Es palabra del Eterno. Baruch Hashem. Es la palabra profética más segura, que te dice que Yeshua se le reveló a Moshe en el Sinaí, a los ancianos de Israel. Se le reveló a los discípulos y apareció otra vez Moshe y Elías, en este caso, en la transfiguración. Y viene el apóstol Kefas, Pedro, y escribe y dice: esta es la palabra profética más segura. Y nosotros escuchamos la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿A quién van a escuchar las religiones? ¿Al Cristo de Roma o de Grecia? ¿O al Mesías judío?
Al Mesías judío. Al Mesías de la Torá. Yeshua le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros los judíos, dice Yeshua, adoramos a los que al Dios que conocemos, al Elohim que conocemos. Porque la salvación, dice Yeshua, viene de los judíos. Juan 4:22. Entonces usted va a ver líderes que a estas alturas nos tildan de judaizantes, pero acuñando el concepto de Constantino, el emperador romano del siglo IV. O sea, se utiliza un concepto que ni siquiera se maneja el verdadero significado, porque judaizar, de acuerdo al significado del primer siglo, en el seno del judaísmo, significa enseñar las reglas de Shammai, es decir, convertir a los gentiles de acuerdo a las reglas de Shammai. Judaizar nunca ha sido, ni nunca ha significado enseñar la Torá, porque entonces Yeshua sería un judaizante. Porque según Mateo 5:17 él dice: no penséis que he venido a abrogar la Torá y los profetas. No he venido a abrogar, he venido a dar plenitud. Bajo ese concepto, ¿quién sería el mayor judaizante? Yeshua. Seguimos, esta comunidad sigue al rabino de Nazaret. Amén. Y su nombre es Yeshua. Amén. Y está vivo. Y está vivo. Esta comunidad sigue al rabino de Galilea. El rabino de Galilea está pasando por aquí. Aleluya. Y déjalo que te toque y recibe la bendición. Lo cantamos y lo creemos. Amén. Él es el rabino de Galilea. Porque no solo es cantarlo, sino es creerlo también. Él es el mayor rabino que ha existido en el judaísmo y que jamás existirá fuera de él. Seguimos a un rabino judío del primer siglo, pero que no es como los otros. Él es Dios manifestado en carne. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios que reveló la Torá en el Sinaí. Él es el Dios, el Elohim, que confirmó la Torá en Mateo 17, del 1 al 3. Él es el Dios, el Elohim de Israel, del cual el apóstol Kefas, Pedro, escribió en su carta, segunda de Pedro, que acabamos de leerlo, segunda de Pedro 1:17 al 21. En boca de 2 o 3 testigos, en boca de 2 o 3 testigos, aquí hay 3 testigos en esta tarde, 3 pasajes de las Sagradas Escrituras, y en el último dice el apóstol Kefas: la Torá es la palabra profética más segura. La pregunta en esta tarde es: ¿estás oyendo la voz del Padre, la voz del Eterno, que dice: este es mi Hijo amado, refiriéndose a Yeshua, en quien tengo complacencia? Pero según esta confirmación de estos 3 pasajes, Yeshua es el Mesías judío. Yeshua es el observante de la Torá por excelencia. Entonces, ¿verdaderamente está siguiendo al Mesías judío? ¿O está siguiendo a un Mesías equivocado? ¿O está siguiendo al antimashiach? Podría ser. Porque según las Sagradas Escrituras,
tanto el Tanakh, todo el Tanakh, desde Génesis a Revelación, Apocalipsis. Quien se opone a la Torah, quien se opone a la revelación de la Torah es el anti-Mashiach. Y según Daniel 7:25, cuando se levanta una figura, un prototipo del anti-Mashiach, es para cambiar el Shabbat, es para cambiar las solemnidades, es para cambiar la Torah y fundar una nueva religión. Una nueva religión que nace desde el año 325 de la era común y que continúa hasta el día de hoy engañando a millones y millones de personas. Pero la voz del Sinaí, como decíamos el Shabbat anterior, sigue resonando en cada oído. La voz del Sinaí sigue resonando en cada corazón que quiere obedecer al Padre, al Abacadosh, y que quiere adorarlo en espíritu y en verdad. Nuevamente hacemos referencia a Yohanan 4. Y esta adoración que el Eterno recibe no es a través de inventos humanos, ni de parámetros humanos, sino es como el Eterno dice. Si el Eterno dice que su día es el Shabbat, su día es el Shabbat. Si el eterno Dios de Israel dice que sus 7 solemnidades deben ser celebradas cada una en sus tiempos, es de acuerdo a sus parámetros. Si el Eterno nos habló sus mandamientos, nos entregó su Torah, sus instrucciones, es de acuerdo a su voluntad. Aleluya. Mire la conexión con el tiempo cuando Moshe le fue permitido entrar en medio de la nube de la gloria. Éxodo Shemot 24, 15, 18. Eso está conectado con Mateo 17, 1. Mire cómo Moshe entra, le fue permitido entrar. Y es el mismo Yeshua el que se le está revelando a Moshe acá. Entonces Moshe subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahvé era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Mateo 17. Veamos la conexión temática. Seis días después. Vemos el paralelo, hermanos. Y la nube lo cubrió por 6 días. Pareciera que estuviéramos leyendo Shemot, ¿sí o no? Éxodo 24:16. Eso es lo que dice Éxodo 24:16. ¿Qué está leyendo usted, hermano? ¿Mateo 17 o Éxodo 24:16? Pues fíjate que es lo mismo. ¡Aleluya! Es la misma revelación del Dios de Israel. Seis días
Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube. 6 días después, Yeshua tomó a Kefa, a Jacob y a Johanán su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Entonces, ¿qué día ocurre la transfiguración? ¿En el séptimo? En el Shabbat. Yeshua se transfiguró a sus discípulos en el Shabbat, bajo las mismas condiciones y los mismos términos de Har Amad Sinai. Lo mismo que dejar ir libre al esclavo. De la misma revelación del Sinaí de Shemot 24, 17. Ambos eventos ocurrieron después de 6 días. Es decir, en el séptimo día, que es el Shabbat. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4, 16. Cito nuevamente, Lucas 4, 16, hablando de Yeshua, refiriéndose a Yeshua, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en Shabbat, no en domingo, ahí dice que es en Shabbat, en Lucas 4, 16, y en Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre. No dice que Yeshua iba a la sinagoga una vez al año, una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, o solo para Yom Kippur. Dice conforme a su costumbre. Y hay personas que dicen seguir al Mesías y no saben siquiera qué es una sinagoga, no conocen el concepto de sinagoga, no conocen el concepto de Shabbat. Y dice que Yeshua iba a la sinagoga conforme a su costumbre. Todos los Shabbats o los Shabbatot. Y se levantó a leer, lo que hace todo judío en Shabbat hasta el día de hoy. En cualquier sinagoga del mundo, todo judío lee la Torah en Shabbat. Aleluya. Baruch Hashem. Shemot, Éxodo 24, 9 al 10. Shemot 24, 9 y 10. Siempre estamos hablando de Mahamad Har Sinai, la revelación del Sinaí. Shemot, Éxodo 24, 9 al 10. Y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Me detengo aquí. Y vieron al Dios de Israel. Y hay gente que cuando dicen Israel, hasta que les hierve la sangre. Y vieron al Dios de Israel. Porque
Dicen creer en el Dios de la Biblia, pero son antisemitas. Hubo pronunciamiento esta semana, el 27 de enero, que es el Día Internacional del Recuerdo de la Shoah, o del genocidio que Hitler perpetró en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se pronunció? ¿De los creyentes en la Biblia? ¿De los que predican la Biblia? ¿De los que creen en el Dios de Israel? Pero se ataca el judaísmo desde sus púlpitos. Se ataca la observancia de la Torá desde sus púlpitos. Se ataca la observancia de los mandamientos, del Shabbat, de las fiestas solemnes, de la dieta bíblica de Levíticos 11, desde sus púlpitos. No es lo mismo que atacaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial. No es lo mismo que atacó a Amán en Persia y dijo: hay un pueblo que es diferente a todos los pueblos y tiene leyes diferentes. Y supuestamente han leído el libro de Esther, pero desde sus púlpitos atacan al Dios de Israel. Desde sus púlpitos y desde sus prédicas atacan la observancia de la Torá, porque son seguidores de Constantino. Según Daniel 7:25. Porque todo aquel que está en contra de la observancia de la Torá es seguidor de Constantino, el que cumplió la profecía de Daniel 7:25. Es seguidor del antimashiach, porque Constantino, de hecho, es prototipo del antimashiach. Entonces se revela el Dios de Israel y vieron al Dios de Israel. Ya lo he dicho durante esta intervención y reitero: quien se le apareció a Moshe en Éxodo 24 y a los 70 ancianos de Israel es Yeshua HaMashiach. Es el Dios de Israel, el Dios visible, la imagen visible del Dios invisible. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ahora vayamos a Mateo 17, que es el segundo pasaje del cual hemos hablado en esta tarde, como 1300 años, aproximadamente 1200, 1300 años. Sí. Seis días después, Mateo 17, Yeshua tomó a Kefas, a Jacob y a Yohanan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y en el 3, y de aquí les aparecieron Moshe, que representa la Torá, y Elías, hablando con el que representa a los profetas. La Torá y los profetas en la transfiguración de Yeshua. ¿Cómo es posible decir o argumentar que la Torá está abrogada, que la Torá está anulada, que la Torá está obsoleta? ¿Cómo es posible con esta revelación de Mateo 17? Si Moshe y Elías se aparecen al lado de Yeshua. Moshe, que representa la Torá, Elías, que representa a los profetas de Israel, que hablaron conforme a la Torá.
Hay un solo tema, hay un solo hilo conductor, hay una confirmación, hay una consonancia, hay una interrelación, hay un solo mensaje. Desde Bereshit, desde Génesis, hasta Revelación, Apocalipsis. Es el mismo mensaje. Y lo estamos confirmando una vez más en esta tarde. Lo mismo que se escribió en Éxodo 24, es lo mismo de Mateo 17. Es la misma Torá que está vigente hasta el día de hoy. No penséis que he venido a abrogar la Torá y los profetas. ¿Quién les dijo a los grecorromanos, a las denominaciones grecorromanas? ¿Quién les inventó eso? ¿Quién les inculcó eso de que la Torá estaba abrogada? Eso viene desde Constantino. Y aquí les aparecieron Moshe y Elías. La Torá y los profetas. En Éxodo, en Shemot, los líderes de Israel vieron a Adonai en su gloria. En Mateo, los discípulos vieron a Yeshua en su gloria. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Concluyo con este versículo y con esta pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz del Padre, del Abba Kadosh? ¿La voz del Dios de Israel? ¿O la voz de las teologías grecorromanas? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La del Mesías judío o la del Cristo de Roma? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La misma voz que proclamó la Torá en el Sinaí? ¿O la voz de seres humanos mortales que se han rebelado en contra del Dios de Israel? Demos gracias a nuestro Abba Kadosh. Padre amado, Elohim, Yahvé, todo honor y toda gloria al único y sabio Dios, al Padre de las luces, del cual desciende toda dádiva y toda luz perfecta, el que habita en luz inaccesible, el que se reveló a Moshe y a los ancianos de Israel en el Har Sinai, Mahamad Har Sinai, y el que se reveló a sí mismo en Mateo 17, en la transfiguración, a sus discípulos, y se apareció Moshe y Elías a su lado. Es el mismo Dios, es el mismo Elohim, es el mismo Yeshua HaMashiach que hemos predicado hoy, que hemos enseñado hoy. Es el mismo evangelio de la gracia y la Torá. Es el mismo evangelio hecho en Sion, predicado por los discípulos, los apóstoles judíos en el primer siglo, con el avivamiento y el poder del nombre de Yeshua y de la manifestación del Ruach HaKodesh en fuego, en milagros, en prodigios, en sanidades, en liberaciones, en grandes signos y maravillas, porque en el nombre de Yeshua hay poder. Y hoy proclamamos una vez más el nombre de Yeshua, Padre amado, y sabemos que a través de esta transmisión a Abba Kadosh, aquellos que estén necesitados de una intervención sobrenatural y poderosa de Yeshua, el Dios de Israel, Padre, hoy intercedemos a su favor, Abba Kadosh, y pedimos que en el nombre de Yeshua HaMashiach sea glorificado, Abba Kadosh.
tu santo nombre. Sea glorificado, Abacadosh, el nombre de Yahvé Sebaot. Sea glorificado, Abacadosh, el nombre de nuestro Elohim glorioso y poderoso, que se ha revelado, que se ha manifestado siempre a Israel. Siempre ha sido ese trato de amor, ese pacto de amor que hiciste con Israel, Abacadosh, y que a través de los tiempos y de las edades continúa vigente, Abba Padre. Bendito eres, Yahvé Sebaot, Rey del universo. Bendito eres, Yeshua HaMashiach, Rey del universo. Bendito eres, Yeshua HaMashiach, Elohei Israel, Dios de Israel, Dios, el Dios de Israel, el Dios santo, el Dios temible, el Dios poderoso, el Dios que habita en medio de su pueblo. Aleluya. Así como lo vamos a leer, Abacadosh, en las porciones, en las parashot, Padre amado, que vienen, donde tú llamas a la construcción del Mishkan, del tabernáculo, dice, y habitaré en medio de ellos. Pero también Yohanan dice que Yeshua habitó en medio, tabernaculizó. Eso es lo que dice el texto original. Tabernaculizó en medio de nosotros, cumpliendo la ordenanza de la Torá. Y también nos dice en Revelación, he aquí el tabernáculo de Elohim, de Dios, que mora entre los hombres. Y Él será para siempre su Elohim. Aleluya. Gracias te damos, porque no hay contradicción, sino que hay confirmación. Los hombres se equivocan, las religiones se equivocan, pero tu palabra no se equivoca. Tu palabra es la verdad. La Torá es la verdad, el Tanaj es la verdad. Aleluya. Te damos gracias, Abacadosh, por tu palabra santa y eterna, en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Y si estás en un lugar donde no te predican la vigencia de la Torá, sino que te predican que el Mesías vino a quebrantar y a declarar abrogada y obsoleta la Torá, te decimos, escapa por tu vida. Shavuot Tov, buena semana y shalom, shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.